creían y estaban convencidos que no había cura para esa enfermedad. El deterioro era tal que nosotros lo interpretamos así. Son observadores de una agonía, de una muerte segura, y entonces ellos generaron como un duelo anticipado. Ya trabajaron ese duelo, ya trabajaron esa aceptación, y lo vemos, aquí no lo puse, pero había textos como por ejemplo una persona, mujer, con su hijo Miguel, decía ella, con mi esposo lloré mucho. Su esposo ya había muerto de un tiempo, era el segundo familiar que le tocaba cuidar. Con mi esposo lloré mucho, renegué, grité, me desesperaba, etc. Pero con Miguelito, ¿sí?, sé hasta dónde va a llegar. Entonces cada día que paso disfruto. He aprendido a generar diferentes técnicas de cuidado con los vecinos, con los familiares. He aprendido esto, he aprendido el otro, y lo más importante, yo quisiera, sí, así lo dice la persona, yo quisiera solamente pedirle a Dios que si va a quedar Miguelito como quedó mi esposo, mejor muera antes. Fíjense, ya hay una aceptación de la muerte familiar, que mejor Miguel muera antes de llegar al deterioro que ella observó a su esposo. Por lo tanto, ningún cuestionario, ninguna escala, ni Sarid, ni Moss, ni Eri, nos iban a medir esa comprensión de los hechos que se dan por una aceptación social de ser mujer, por una aceptación de como es mi esposo tengo que cuidarlo, porque son mis hijos, mi rol de madre me lleva a responsabilizarme de su cuidado, le doy el valor a la vida, acepto entonces la muerte porque soy, insisto, testigo observador de una muerte lenta, agónica, muy discapacitante, ¿sí? Entonces, claro que me permitió comprender, ¿sí? Nosotros jamás comentamos en el resultado de este estudio que sí había sobrecarga, no lo hicimos. Claro que se infiere, ¿sí? La gente se estaba enfermando, ¿sí? Tenía o cefaleas o tenía ya había desarrollado diabetes y todo, ¿no? Y solamente lo pusimos, experimentan diferentes conductas ligadas al duelo, no solamente enfrentan la muerte, ya pasaron por esto, ¿no? Ahí vimos muchas cosas, insisto, afectaciones físicas sí nos llevan a inferir que había sobrecarga, por supuesto, pero no lo vamos a manejar como sobrecarga, sino la comprensión del cuidado que se tiene ante un enfermo, ¿no? Ese es un ejemplo. Entonces, mi consejo es tener mucho cuidado en la elección del enfoque, ¿sí? Y si es necesario apostar a la comprensión de esto, pues lo podemos abordar en un segundo momento, ¿no?, como si fuera un enfoque cualitativo. Otro ejemplo de lo que yo también he notado como errores que fuimos cometiendo en el camino fue este. Nosotros quisimos identificar las diferencias de afrontamiento y de soporte social entre hombres y mujeres cónyuges, es decir, esposos o esposas de personas que tuvieron lo que nosotros llamamos un infarto, ¿sí?, un derrame cerebral. ¿Sí? Ya lo tuvieron. Y a quienes entrevistábamos, a hombres y a mujeres, que es lo que queríamos saber, qué diferencias había entre ellos, ¿no? Utilizamos, aquí ya viene la escala de afectividad, la escala de afrontamiento, la de soporte social de Berlín y la de discapacidad. Otra vez, enfoque cuantitativo. Mi sugerencia es esta: tomar en cuenta en la selección del enfoque la idiosincrasia, el nivel indicativo cultural de las personas que entrevistamos. La mayoría de las personas que acuden a instituciones de salud de tercer nivel no son derechohabientes, ¿verdad? Por lo tanto, podemos inferir que a lo mejor no tienen un evento, un empleo estable, puede ser, pero lo cierto es que muchos llegan con dificultades económicas o vulnerabilidad económica, ¿no? Fíjense bien estas escalas, por ejemplo, la de afectividad y la de afrontamiento, escalas validadas internacionalmente y validadas para su aplicación en el contexto nacional. Fíjense, este es el error. El tipo de respuesta es una escala tipo Likert. Algunas veces, bastantes veces, casi todo el tiempo, la mayoría de las veces. Yo bajaba con mis 4 escalas, estaba en consulta externa, cuando llegaban las personas a su consulta, me sentaba, preguntaba quién era el esposo o la esposa, quién era el paciente, y entonces platicaba con el esposo o la esposa, y hacíamos esto. ¿Saben cuándo las personas me contestaron la escala tipo Likert? Nunca. Yo le preguntaba, ¿sí?, ¿se ha sentido lleno de energía? ¿Cómo me contestaba la gente? Sí, no. Entonces yo tenía que sesgar en la investigación y decir, si es no, es que nunca. Oh, sí. Ah, es que es la mayoría de las veces. Ah, que sí, frecuentemente.
La persona nunca me contestó. Frecuentemente, la mayoría de las veces, o algunas veces, ni bastantes veces, eso es imposible de rescatar en personas que acuden a un instituto y que la mayoría puede tener un nivel educativo donde no me permite hacer preguntas cerradas y mucho menos escala tipo Likert. No lo pude hacer. Sesgué toda la información. Todo el tiempo que bajaba y lo hacía, todo el tiempo estaba completamente sesgado, por un lado, por otro. Aunque no hubiera sido la escala tipo Likert, aunque no hubiera sido con estas frecuencias, ¿sí? Fíjense, ¿se ha sentido eufórico, muy contento, dichoso? Tenemos una dificultad para comunicar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Es como cuando le decía a alguien, podemos irnos a una comunidad donde hay alguien que está, una mujer que esté cocinando. ¿Cómo le puede demostrar al esposo su afecto, su cariño? ¿Qué pasa? ¿Qué le da? Una nalgada, un jalote de trenzas, ¿sí? Y entonces esa es la muestra de afecto, de cariño, de amor. Es la forma en la que nos comunicamos. Nosotros no tenemos otras formas de comunicarnos. Y entonces, si no generas cierto nivel de confianza y demás, no vas ni a obtener el resultado ni a comprender qué pasó. Me daba mucha pena que la gente contestara y yo pues sesgaba. Le daba el carpetazo. Fueron de las primeras investigaciones. Cuando yo llegué, esta investigación ya estaba en turno y me tocó aplicar. Entonces, le daba carpetazo y me sentaba a platicar con las personas y les preguntaba, antes del derrame, así tienes que hablar, no tienes que hablar de un evento vascular cerebral, antes del derrame, ¿qué hizo la última semana? ¿Usted recuerda? Y que encontramos muchas cosas muy interesantes. Hay gente que dice, yo no noté que había tenido un derrame, por ejemplo, en el ojo, ¿sí? Un piquetito de sangre, que se empezaban a olvidar las cosas, etc. Entonces de ahí preguntaba, ¿y cómo era él? Y practicaba ejercicio, ¿y cómo su alimentación? Y estuvo en mucho estrés, etcétera, etcétera. Entonces yo iba anotando diferentes cosas cuando hablaba con ellos o con ellas. Inclusive las formas de afrontar esto tienen que ver con nuestro, como decía, un determinante social que es el sexo, ¿sí? Había pacientes que llegaban a la consulta externa que podían hablar conmigo, que podían contestar las preguntas. Había pacientes que no pueden hablar. Hay pacientes que van en silla de ruedas y otros pacientes que van en camilla, ni en silla de ruedas. Entonces también ves las diferencias en por qué unos pacientes se restablecen. Puede pasar año y medio. ¿Qué pasa? Las terapias de lenguaje, las terapias físicas son fundamentales. Algo importante, ¿por qué decía yo? ¿Por qué las mujeres sí y los hombres no? Porque los hombres, entendí cuando platiqué con un paciente que ya podía hablar, me dijo, no señorita, porque así te dicen, no señorita, yo sabía que eso era silla, yo lo sabía, pero no podía, o sea, hablaba y salía otra cosa. Y el cuerpo está dormido, no reacciona, no está conectado con el cerebro, sale otra cosa. Dice, ¿y cómo ve que entonces veníamos acá a terapia? ¿Y cómo cree que mi esposa me va a enseñar a leer y a hablar? No, yo soy hombre, yo no sé por qué. Ajá. Entonces la señora, después platicando con ella, me decía, era muy reacio a las terapias del lenguaje, muy reacio, pero me di cuenta porque me llevaron a los nietos que estaban aprendiendo a leer con unas tarjetas, los nietos, y él desde lejos hacía esto. Y se dieron cuenta que estaba aprendiendo a leer sin que supiera la familia que estaba aprendiendo a leer, y entonces la familia tomó la decisión de llevar a los nietos y de manera constante estar con ellos enseñándoles, pero más bien era para que él estuviera practicando, ¿no? Y algunos de los textos que rescaté, fíjense, y esto me permitió entender muchos aspectos que no me dio la estadística. No nos vamos a detener, pero fíjense, en el hombre impera, es reiterativo el no. No supe qué hacer, no puedo entenderlo, no puedo dejar a mis hijos, no puedo dejar mi trabajo, no puedo. Otros estudios que tienen que ver con la rigurosidad que debemos tener en el registro de información en nuestros datos. Les pongo 3 ejemplos. 1, de parte del Departamento de Trabajo Social tenían un reporte de casi 4,000 visitas domiciliares con estudios socioeconómicos de esas visitas, con una información impresionante y no sabían qué hacer con ella. Entonces no la mandan. Ya la tenemos. ¿Saben cuánto nos tardó depurar todo esto? Un año. Situación socioeconómica de pacientes atendidos en el IMSS en el año pasado, en el año 2016, casi 9,000 pacientes. También de parte de Trabajo Social me mandan de todos los servicios, todas las bases de datos, de todos los servicios, y aparte hay non y par, si es hombre o mujer, si es de primera vez, si es subsecuente, me lo mandan. El problema no es que me lo manden las bases de datos, el problema es que me llevó 6 meses
6 meses con 2 prestadoras de servicio social solamente a hacer homogénea las bases de datos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no porque apostemos un estudio cuantitativo, que sean datos fiables, reales, confiables, etcétera, nosotros al momento de extraer esos datos no tengamos todos los errores que nos permiten no identificar. Y este último fue un proyecto de investigación que tiene que ver con una enfermedad muy rara que se llama neuromielitis óptica. La mayoría de estos pacientes llegaron a neurología con diagnóstico, bueno, no llegaron con ese diagnóstico, los atendieron de primera vez y por lo menos las 3 o 4 primeras veces que los atendieron al instituto con diagnóstico de esclerosis múltiple. Y no era esclerosis múltiple, no es esclerosis múltiple, es neuromielitis óptica. Es muy diferente a la esclerosis. Hagan de cuenta que la persona que tiene esclerosis empieza a ver el deterioro del cerebro y empieza a irse como que paulatinamente deteriorando. Aquí con los de neuromielitis pueden estar 3 meses más o menos bien y ¡pum!, viene el deterioro, pero impresionante. La gente tiene amaurosis, es decir, hoy está ciego, mañana ya recupera la vista, no hay control de esfínteres, no hay control de su cuerpo, ¿no? Entonces no se ha escrito de esa enfermedad. El jefe de neuropsiquiatría del instituto me invita, como de parte de lo social, me invitó a indagar el perfil social de estos pacientes y pacientes que fueron confirmados con estudio de genética con neuromielitis óptica, porque no es fácil. Y les voy a platicar entonces cuáles son las desventajas que vemos en estos registros. Por ejemplo, en la base de trabajo social, y es recurrente, ¿sí?, no hay homogeneidad en la captura, no se respetan las opciones de respuesta, hay ausencia de datos principalmente en las variables estas son 2 variables. Si nosotros hablamos de bases de datos, que es donde tenemos nuestra información cuantitativa, casi siempre hablamos de Excel y después lo pasamos a SPSS. Si en Excel nosotros ponemos coma o un acento, es otro registro, es otro dato. ¿Sí? Entonces, esto fue muy, muy difícil. ¿Sí? Fíjense, ejemplos de errores de captura y de codificación de datos dentro de trabajo social nos ponían primero de primaria, licenciado en Derecho, preparatoria, primero de bachillerato, profesional, primaria completa y demás. No se puede, no se puede. Aquí, comerciante, vende fruta. Comerciante o vendedor. Yo puedo vender jícamas acá afuera, pero también puedo ser un vendedor de enciclopedias, un vendedor, o a la gente de ventas se le puede llamar, no lo sé. Sí, ¿qué vendo? Entonces, todo esto, primero hacer homogéneo las faltas de ortografía, las variables que están ausentes, que las opciones de respuesta sean unas, entonces nos damos a la tarea, y eso es parte de lo que aportamos a trabajo social, y ahora avanzó muchísimo, hicimos un diccionario de datos. ¿Qué es diccionario de datos? Colocar en unas columnas la primera variable número 1, folio, pensemos. La siguiente columna, ¿qué es el folio? El folio es del consecutivo, ¿no? Tipo de variable, nominal, pensemos, ¿no? Número 2, sexo. ¿Qué es sexo? Es la diferencia biológica entre tal. ¿Qué número de opciones de respuesta van a haber? La 1 es hombre, la 2 es mujer, la 3 sin dato, así. Y poníamos la descripción. De todo lo que encontramos, tenemos que saber y apostar que, aunque sea cuantitativo, todo esto hay una descripción. Nos vamos al INEGI. ¿Cómo está describiendo el INEGI ¿cómo se llama? Los niveles educativos. Entonces, cómo lo describe INEGI. Para todo esto hay. O sea, para todo hay. Puede ser el INEGI, puede ser CONAPO, puede ser cualquiera de los que nosotros queramos, pero cualquier opción de respuesta debe estar fundamentada en una estructura de clasificación registrada. Y si no fuese el caso, tendremos que construir en una reunión como esta de trabajo social qué estamos entendiendo por tipos de familia, porque acá me ponían nuclear y extensa y era todo, ¿no? Entonces tuvimos que regresar a decir, ¿para ti qué es extensa? ¿Sí? ¿Para ti qué es nuclear? Entonces todo esto lo tuvimos que estar depurando, y claro que nos llevó muchísimo tiempo, ¿no? Otra, aquí vemos aquí, por ejemplo, ellas decían tenencia de la vivienda, dice propia, rentada, prestada, hipotecada y pagándola. Inconsistencias, ¿verdad? Acá, tipo de vivienda, choza, vecindad, casa propia, ¿sí? Clase media, departamento, entonces es todo esto y esto es de otra cosa. Hay una enfermedad que se llama
lo vamos a ver al ratito, síndrome de Guillain-Barré, y se detona posiblemente por una aplicación de una vacuna. Y entonces nos ponían esta del Zika. Decía, fíjense, antecedentes. Está hablando de enfermedades: diarrea, gripe, vacuna influenza, vacuna varicela, estrés y SIDA. No puede ser nada. ¿Sí? Entonces, así, en cada una de las variables, y no es una, son muchas y muchas variables, y son muchos y muchos. Estamos hablando de miles de registros, entonces es muy difícil. Sí. Yo estoy un poco familiarizada con esos datos de cuando uno aplica el estudio socioeconómico a los pacientes, pero en realidad es un instrumento ya elaborado. O sea, esas variables las tiene el instrumento, no es que uno los ponga. Por ejemplo, cuando es estudios es primaria y primaria incompleta, o sea, son las opciones que hay. Bachillerato o bachillerato incompleto, o trunco, así lo pongo. Y en tipo de vivienda, esas son, o sea, uno tiene que determinar cuál es el tipo de vivienda de la persona. O sea, esas son las opciones que me da el sistema. Bueno, estas no son, les voy a decir por qué, estas ya no pueden ser, y les voy a decir por qué, porque cuando nosotros llegamos ahí, yo llegué al instituto, esto fue uno de los primeros trabajos que realizamos con el departamento. Después de ello, hicimos varias sesiones donde depuramos todas estas variables con opciones de respuesta fundamentadas, y después vino otro ejercicio muy interesante de todas las jefas de trabajo social de los institutos y hospitales de alta especialidad. Efectivamente conformaron un estudio socioeconómico que es muy concretito, y ese ya está en el diario publicado, y ese es lo más concreto que te puedas imaginar. Entonces sí se solventaron varias cosas. No quiere decir que por esto, con la participación de todos los departamentos, y me parece que desde como 3 o 4 años ya se tiene un esquema, ¿no? Insisto, para mí es suficiente, pero por lo menos está más homogéneo. Y no creo que vengan estas, porque era así aberrante era esto, ¿eh? Después otro, ¿tengo tiempo todavía de otro? ¿Sí? Otro, itinerario terapéutico de personas diagnosticadas